Observa el humo espeso y acre que asciende ahora mismo sobre las ruinas del Medio Oriente. Escucha con atención la retórica cada vez más desesperada que brota desde los despachos alfombrados de Washington. Lo que estamos presenciando en tiempo real no es la victoria táctica de una superpotencia, es la autopsia en directo de un imperio atrapado en sus propias contradicciones materiales, un coloso que golpea con furia creciente precisamente porque ya no puede controlar aquello que golpea. Lo que hoy registran las redes de inteligencia global no es una operación quirúrgica contra una amenaza nuclear, es el comienzo del derrumbe de un orden internacional que lleva 80 años sosteniendo los privilegios de una minoría a expensas del resto del planeta. Los cimientos del orden unipolar tiemblan y el estruendo llega hasta los mercados de derivados en Shanghái, hasta las fábricas de municiones en Pensilvania, hasta los mercados de alimentos de Buenos Aires y Ciudad de México. La alianza entre la Casa Blanca de Donald Trump y el gabinete de guerra israelí, empujada por el pánico ante el ascenso industrial de China y la erosión acelerada del petrodólar, ha decidido apostar todo a una escalada militar que sus propios estrategas no saben cómo terminar. No actúan desde la fortaleza, actúan desde la desesperación. Mi deber intelectual e irreductible ante ti no es repetirte los eufemismos de las cadenas de noticias corporativas, ni validar las justificaciones morales que fabrican los analistas bien pagados por los contratistas de defensa. Mi compromiso es aplicar el bisturí de la economía política y el materialismo histórico sobre esta crisis, para que puedas ver con claridad lo que se esconde detrás del humo, el movimiento del capital, el control de los recursos energéticos y la anatomía real del poder imperial en su fase terminal. A través de sus cadenas de noticias corporativas y de sus analistas de estudio, nos piden creer en una cruzada moral. Nos repiten que esta brutal escalada militar, esta lluvia de fuego dirigida contra la República Islámica de Irán, es una operación quirúrgica y necesaria para proteger al mundo libre de una amenaza nuclear inminente y para llevar la democracia a un pueblo supuestamente oprimido. Esto no es análisis geopolítico, es propaganda de guerra financiada por los mismos consorcios que facturan miles de millones cada vez que un misil cruza el cielo del Golfo Pérsico, mientras los medios corporativos te presentan una narrativa de héroes y villanos perfectamente empaquetada. La realidad material dice algo completamente diferente. La economía política nos enseña algo fundamental: desconfiar de las justificaciones ideológicas y buscar la verdad en el movimiento del capital y de los recursos materiales. El materialismo histórico nos recuerda que los estados modernos, incluso los teocráticos, no son simples individuos en la cúspide del poder, son estructuras institucionales profundamente arraigadas en la organización social y en las relaciones de clase. Cuando aplicamos esa lente sobre este conflicto, lo que aparece no es una cruzada por la democracia, aparece un cálculo económico frío y brutal. Para que puedas diseccionar este fraude geopolítico monumental, para que tengas las herramientas analíticas que te permitan ver lo que ningún comentarista financiado por Lockheed Martin o Raytheon Technologies te dirá jamás desde una pantalla de televisión. Y para que entiendas por qué las consecuencias de lo que ocurre hoy en el Golfo Pérsico llegarán directamente a tu factura de electricidad, al precio del pan en tu mesa y a la estabilidad del trabajo de tu familia. Para comprender la magnitud de este desastre estratégico en construcción, es imprescindible hacer arqueología geopolítica, porque el pasado siempre oprime el cerebro de los vivos y los errores del presente tienen raíces que se extienden durante décadas dentro de la historia del capitalismo imperial. Se articuló un sistema de dominación económica sin precedentes en la historia moderna. Se diseñó una arquitectura financiera global, donde el dólar, desvinculado del oro en 1971 por Nixon, pero anclado al petróleo árabe mediante acuerdos secretos con Arabia Saudita, se convirtió en la moneda de reserva obligatoria del planeta. Se construyó un mecanismo de extracción de riqueza a escala global. Todos los países del mundo, para comprar energía, debían primero acumular dólares, financiando así el déficit imperial estadounidense. Quien controla el petróleo del Golfo Pérsico controla la palanca de vida de la economía mundial. Esa ha sido la doctrina estratégica de Washington durante más de 50 años. Irán, con sus 157.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, la tercera reserva más grande del planeta, siempre fue una pieza demasiado valiosa para dejarla fuera del control imperial. Sin embargo, la historia no esperó. A partir de la primera década del siglo XXI, algo comenzó a erosionar los cimientos de esa arquitectura imperial. China emergió como la mayor potencia industrial del planeta. Rusia reconfiguró su economía hacia la producción de guerra sostenida. Los BRICS se expandieron incorporando a las economías más dinámicas del sur global. Y lo más perturbador para Washington, el comercio en yuanes, rublos y monedas locales
comenzó a crecer a un ritmo que ningún simulador estratégico del Pentágono había anticipado. Irán, en ese contexto, no es simplemente un adversario militar, es una pieza clave en el corredor energético que conecta Asia Central con los mercados globales. Su integración al bloque multipolar, su asociación estratégica con China y su participación en los BRICS representan una amenaza existencial para el sistema petrodólar, no para la democracia occidental, para el petrodólar. La ironía histórica, tan perfectamente dialéctica, es que el intento de Estados Unidos e Israel de destruir militarmente a Irán para preservar ese orden está acelerando precisamente el colapso que buscan evitar. Cuando la doctrina bélica neoconservadora diseñó el bombardeo contra el Consejo de Líderes Religiosos iraníes, matando a más de 80 clérigos de alto rango con el objetivo de provocar un vacío de poder y forzar una guerra civil interna, estaba partiendo de una suposición simplista que el materialismo histórico desmonta con brutal eficacia, que los gobiernos del sur global son frágiles castillos de naipes, que se derrumban si se elimina la figura en la cima. Es exactamente el mismo error estratégico que cometió la Unión Soviética en Afganistán. Es exactamente el mismo error que cometió el ejército estadounidense en Irak y en Vietnam antes, y producirá exactamente las mismas consecuencias. Y aquí es donde el análisis de clases entra como un mazo demoledor, porque la economía política obliga a hacer la pregunta que los medios corporativos nunca formularán frente a cámara. ¿Quién gana y quién pierde en esta escalada? ¿Quién factura cada vez que un misil cruza el cielo del Golfo Pérsico? ¿Quién paga la factura cuando el precio de la energía se dispara? Para Lockheed Martin y Raytheon Technology, cada misil interceptor Patriot lanzado contra los proyectiles iraníes no es un costo estratégico, es una orden de reposición que se traduce directamente en contratos con el Pentágono por cientos de millones de dólares. Para ExxonMobil y Chevron, cada punto porcentual que sube el barril de crudo ante la amenaza de cierre del estrecho de Hormuz es una expansión de sus márgenes de ganancia que se contabiliza en los estados financieros del próximo trimestre. Para BlackRock y Goldman Sachs, la gestión de los fondos soberanos de los estados del Golfo, que se refugian en activos denominados en dólares ante la inestabilidad regional, es un negocio floreciente. El conflicto, para esta clase, no es una tragedia geopolítica. Es un mecanismo de acumulación. La factura real, como siempre, la paga quien no tiene ni acciones en Lockheed Martin ni cuenta en Goldman Sachs. El trabajador en Ciudad de México, que llena el tanque de su auto y descubre que el litro de gasolina subió otro 20%. La familia en Buenos Aires que llega al supermercado y encuentra que el aceite de cocina volvió a encarecer porque el conflicto en el Golfo disparó los costos de transporte marítimo. El docente en Madrid que ve cómo su factura de electricidad consume una porción creciente de su salario porque los futuros del gas natural europeo se disparan con cada nuevo escalón del conflicto. El conductor de camión en San Paulo que no puede trasladar el costo del combustible a sus clientes y absorbe la pérdida hasta que ya no puede más. Ellos no tienen refugio en activos de oro ni en contratos de defensa. Ellos son el cuerpo sobre el que se imprime la factura de la guerra imperial. El Estado imperial extrae riqueza de la clase trabajadora global mediante la inflación energética, la deuda pública y el recorte de servicios sociales, y la transfiere directamente a los accionistas de las corporaciones del complejo militar industrial para financiar una aventura geopolítica cuyo único objetivo real es preservar el privilegio exorbitante del dólar como moneda de reserva mundial. Y mientras todo eso ocurre, la maquinaria propagandística mediática canaliza las frustraciones legítimas de la clase trabajadora estadounidense, que arrastra décadas de salarios estancados, desempleo industrial y recortes en salud y educación, hacia la figura del enemigo externo iraní, desviando la atención de la verdad incómoda, que la guerra no la decide el pueblo estadounidense, sino los consejos de administración de Lockheed Martin, Raytheon y ExxonMobil, que contribuyeron con cientos de millones de dólares a las campañas electorales de los mismos funcionarios que hoy envían misiles al Golfo Pérsico. Frente a la furia bruta del imperio, la República Islámica de Irán ha perfeccionado la lógica de la guerra asimétrica con una frialdad calculada que ha desconcertado a los estrategas del Pentágono. Teherán no busca una catástrofe de víctimas masivas que permita a Washington presentarse como víctima ante la comunidad internacional. Sus ataques han sido señales calculadas, demostraciones de alcance y penetración quirúrgica. El estacionamiento del consulado estadounidense en Dubái, destruido con precisión milimétrica. Una instalación clandestina vinculada a la CIA en Riad, la capital del reino que Washington considera su principal aliado regional, alcanzada sin provocar una masacre indiscriminada. La lógica táctica es clara como el agua. Demostrar que pueden alcanzar los centros neurálgicos de inteligencia y diplomacia del bloque occidental, incluso en territorios que Washington considera seguros, destruyendo infraestructura estratégica sin darle al adversario el pretexto de una escalada total.
Es un judo geopolítico de precisión extraordinaria. Usan la inercia del imperio contra el propio imperio. Y mientras los aviones de combate estadounidenses e israelíes surcan los cielos del Golfo, China avanza silenciosamente en la construcción de la arquitectura del mundo que viene. El sistema SIPS ya procesa billones de dólares en transacciones internacionales como alternativa al SWIFT, controlado por Washington. El comercio entre China e Irán se realiza ya en yuanes, erosionando ladrillo a ladrillo el monopolio del petrodólar. La expansión de los BRICS ha incorporado a las economías más dinámicas del sur global en un bloque que representa ya más del 40% del PIB mundial medido en paridad de poder adquisitivo. El corredor económico China-Pakistán, con sus decenas de miles de millones de dólares en infraestructura que conectan el puerto de Gwadar en el mar Arábigo con el interior chino, está construyendo una ruta comercial que reduce la dependencia de las rutas marítimas controladas por la Marina de Guerra estadounidense. Estados Unidos enfrenta una contradicción insoluble de la que no existe salida estratégica limpia. Si escala militarmente para destruir las redes subterráneas de la Guardia Revolucionaria iraní, necesita un despliegue de tropas en tierra que es políticamente imposible dentro de su propia sociedad y económicamente insostenible con 35 billones de dólares de deuda pública acumulada. Si no escala y acepta que sus sistemas de defensa Patriot y Aegis no pueden interceptar los misiles hipersónicos iraníes capaces de alcanzar velocidades de 17.000 kilómetros por hora, confirma ante el mundo entero que su disuasión militar ha perdido credibilidad. Una trampa perfecta, construida ladrillo a ladrillo por décadas de humillaciones y agresiones acumuladas. El punto de detonación se llama Estrecho de Hormuz, 21 kilómetros en su punto más angosto. Por ese cuello de botella geográfico circula el 20% de todo el petróleo que se consume en el planeta. Cada día, entre 15 y 20 superpetroleros cargados atraviesan ese estrecho que Irán puede, según sus propias declaraciones oficiales, y según datos satelitales que ningún analista serio cuestiona, bloquear o hacer innavegable en cuestión de horas. El precio del pan, el arroz y los aceites de cocina podría duplicarse en un plazo de 6 meses. La calefacción en los países del sur de Europa se convertirá en un lujo inaccesible para las familias de renta media. Los gobiernos latinoamericanos que ya arrastran déficits presupuestarios se verán obligados a elegir entre recortar subsidios a los combustibles o recortar servicios de salud y educación. Y el trabajador, el docente, el enfermero, el conductor, el comerciante de barrio, todos pagarán la factura de una guerra cuya decisión fue tomada por hombres que tienen sus carteras de inversión diversificadas en contratos de defensa y futuros del petróleo. Las élites financieras y corporativas se cubren con posiciones largas en oro, con contratos de cobertura sobre el precio del petróleo, con acciones de Northrop Grumman y General Dynamics que se disparan con cada escalón del conflicto. Las familias trabajadoras no tienen ese margen. Sus únicas reservas son el salario del mes siguiente y la esperanza de que el precio del gasóleo no suba más antes de que llegue fin de mes. Y mientras todo eso se precipita, la supuesta coalición occidental comienza a mostrar grietas cada vez más visibles. España ha anunciado que las bases conjuntas situadas en su territorio, como Rota y Morón de la Frontera, no serán utilizadas para operaciones ofensivas contra Irán. El canciller español José Manuel Álvarez ha defendido esa postura, afirmando que España no está sola y que su posición refleja una visión compartida por numerosos países que apuestan por el multilateralismo y el derecho internacional. La reacción de Donald Trump fue la de siempre: amenazas de represalias económicas. Cuando una potencia líder debe recurrir a presiones económicas contra sus propios aliados históricos para mantener la disciplina dentro de su propio bloque, eso no es fortaleza imperial. Es el síntoma diagnóstico de un consenso atlántico que se desintegra bajo el peso de sus propias contradicciones. Tú, que has llegado hasta aquí, ya no puedes mirar las noticias del Golfo Pérsico con los mismos ojos de antes. Ya no puedes ver el discurso de Trump en su mitin sin reconocer la contradicción insoluble de un hombre que en la misma intervención presume de arsenales ilimitados y acusa a su predecesor de haberlo vaciado. Ya no puedes escuchar a un analista de cadena de televisión hablar de operaciones quirúrgicas y amenazas nucleares sin preguntarte quién firma los cheques de ese estudio de televisión. Esta escalada no es una operación de seguridad nacional. Es guerra de clases con retórica patriótica. Es la transferencia más obscena de riqueza de la historia reciente, ejecutada a la velocidad de un misil hipersónico y disfrazada con la bandera de la democracia y la no proliferación nuclear. El capitalismo imperial, senil y desesperado, se ha convertido en un culto a la destrucción que ya no puede distinguir entre su propia fortaleza y su propia agonía. Los imperios no colapsan cuando los invaden los bárbaros, colapsan cuando sus propios aliados descubren que el emperador está desnudo, cuando sus estados vasallos comienzan a calcular el costo de la lealtad y concluyen que excede el beneficio, cuando un presidente ucraniano devastado por la guerra
se ofrece a asesorar a la mayor potencia militar de la historia sobre cómo defenderse de enjambres de drones baratos. Ese momento ya no es un escenario teórico, es el presente. Cuando los historiadores económicos del siglo XXII miren hacia atrás a este periodo, señalarán esta crisis como el punto de no retorno del orden unipolar, el momento en que el mundo multipolar dejó de ser una idea académica y se convirtió en una realidad geopolítica irreversible. Pero hay una variable silenciosa que los modelos de los estrategas del Pentágono no están calculando con suficiente seriedad: la frontera entre Pakistán y Afganistán, un estado con 170 ojivas nucleares, más de 500.000 de efectivos activos y una economía cuya estabilidad es condición necesaria para el corredor económico China-Pakistán valuado en decenas de miles de millones de dólares. Cualquier escalada en esa frontera, en el contexto de la distracción imperial en el Golfo Pérsico, podría activar una reacción en cadena que ningún simulador estratégico en Washington ha anticipado con suficiente profundidad. Observa el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense esta mañana. Observa el precio del oro en los mercados de futuros de Shanghái. Ahí, en esos números que los grandes medios no ponen en los titulares, está la respuesta a cuánto tiempo le queda a este orden.